¿Cómo están, amantes de la cultura? En este video esclareceremos algunas dudas sobre la estatura de los incas. Para empezar debemos saber qué factores influyen en la estatura de una persona. La estatura humana varía de acuerdo a dos cosas: la genética y las condiciones de vida. Dentro de las condiciones de vida tenemos la nutrición o dieta del individuo. También tenemos la actividad física, el ejercicio y la buena salud. Si todos estos factores se presentan antes de la edad adulta, influyen en la estatura del ser humano. Estas cosas debemos tomar en cuenta a la hora de intentar descifrar cuánto medían los incas, ya que los vestigios encontrados no siempre pertenecen a la época o bien son casos aislados. No se puede tener certeza si un cuerpo momificado se alimentaba bien o gozaba de buena salud cuando estaba con vida. Entonces surge una pregunta: ¿se alimentaban bien los incas? Cualquiera diría que sí, porque nos imaginamos que ellos comían quinoa, papa, maíz y cosas naturales. Nada de comida procesada sintéticamente como se consume ahora. Pero la gran pregunta es, durante el incanato, ¿quiénes gozaban de buena salud? ¿Quiénes se alimentaban bien? ¿Todos? ¿En serio todos se alimentaban bien, sin excepción? ¿Qué pruebas tenemos de eso? Para entender este aspecto de los incas, debemos separar la nobleza inca del pueblo inca. ¿Por qué? Porque se tiene suficiente evidencia bibliográfica que indican que los incas, o sea, los gobernantes y sus familiares, eran distintos, eran otra casta, por así decirlo. No solían mezclarse con el pueblo para tomar pareja y reproducirse, se mantenían puros, entre comillas. Eran endogámicos. Otra característica de la nobleza incaica era que hablaban un idioma distinto al runasimi. Y eso es otro tema amplio que se sigue investigando. Todas estas cosas nos hacen suponer que la nobleza inca tenía otra condición de vida distinta al pueblo. Por eso hago hincapié en la distinción entre los incas y el pueblo del Incario, ya que una mejor condición de vida influye en la estatura. Por consiguiente, si nos volvemos a preguntar ¿quiénes gozaban de buena salud y quiénes alimentaban bien?, lo más probable es que la nobleza marque cierta distancia respecto al pueblo, y es algo completamente lógico. Existe la creencia popular de que los incas eran muy altos. Recuerdo que mi profesor de primaria de Ciencias Sociales hizo un comentario sobre la estatura durante el incanato. Un compañero le preguntó sobre la talla promedio, a lo que el profesor respondió que eran 2 metros de altura, y yo en ese momento me lo creí. Los niños tienden a creer todo lo que les digan. Ahora de grande uno se cuestiona y dice, ¿es posible que sean realmente 2 metros? ¿Cuáles son sus fuentes para decir eso? Además, el profesor no mencionó la diferencia entre la nobleza y el pueblo. No sé si se refería a la nobleza, al pueblo o a ambos, pero vamos a aclarar esta situación. Una arqueóloga llamada María Inés Barreto estudió por 14 años las condiciones de vida de los antiguos pobladores del complejo de Maranga. Sus estudios abarcan desde la etapa del intermedio temprano hasta el horizonte tardío. En una de sus publicaciones menciona la estatura promedio durante el horizonte tardío, que es la etapa de los incas. El poblador de Maranga en ese entonces, y según dicho estudio, medía 1,58 m en el caso de los varones y 1,48 m en el caso de las mujeres. Por cierto, la talla de la momia Juanita, que vivió durante el reinado de Pachacútec, también mide 1,48 m, lo cual coincide con el estudio. Pero no es el único estudio. El antropólogo estadounidense John Verano estudió el santuario de Machu Picchu y dio un informe donde dice que los pobladores de aquel entonces medían 1,53 m los varones y 1,48 m las mujeres. Existen otros estudios que mencionan cuánto medían los primeros pobladores del Perú, hace 10.000 años. El hombre de Lauricocha, en Huánuco, fue descubierto por el arqueólogo Augusto Cardich. Sus informes revelan que la estatura promedio del hombre de Lauricocha fue de 1,62 m en varones y 1,53 m en mujeres. Entonces, conociendo estas cifras, puedo poner en tela de juicio lo que dijo mi profesor, y más aún si se estaba refiriendo al pueblo inca en lugar de la nobleza inca. Porque si analizamos bien, 2 metros de altura es una exageración, y que no figura en ningún estudio ni evidencia arqueológica. Es improbable que un pueblo tenga en promedio esa estatura. Puede haber casos aislados, como personas que padecen de trastornos hormonales como el gigantismo, pero tener 2 metros en promedio, ojo, en promedio, es improbable.
Actualmente el país con la mayor tasa de estatura es Holanda. En ese país los varones miden en promedio 1,82 m y son los hombres más altos del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la estatura promedio del peruano adulto es 1,65 m en los varones y 1,52 m en las mujeres. Y además, este estudio dice que hace 100 años era 10 centímetros menos. O sea, los hombres medíamos 1,55 m. Ahora somos más altos. Esto se debe a que la calidad de vida y nutrición ha mejorado. Después de todo lo dicho, aún nos queda la duda del título de este video. Hablamos de la nobleza inca. Lamentablemente, no existe evidencia arqueológica que nos revela la estatura de los gobernantes y su linaje, pero tenemos un dato que podría ayudarnos. Cuando Atahualpa fue recluido en el cuarto del rescate, ofreció una riqueza por su liberación. Para medir esa riqueza, el Inca alzó su brazo y estableció la medida. Ese punto fue marcado con una línea roja, que los que han visitado este cuarto dicen que se ubica a 2 metros con 28 centímetros. Con esto es fácilmente deducible que Atahualpa medía entre 1,80 m a 1,85 m. Pudo haber sido menos si es que el Inca se paró de puntas, lo cual no es descabellado porque en ese momento quería maximizar el pago por su libertad. Aún así, sigue siendo una talla por encima del promedio del pueblo incaico, lo cual confirma las hipótesis de que los gobernantes incas tenían mejor alimentación y mejor estilo de vida. Para resumir, armé este gráfico con todos los estudios que se han realizado. He añadido las estaturas de Atahualpa, el señor de Zipán y la momia Juanita. Nótese que los gobernantes pudieron ser mucho más altos que el resto de la población. Si el video te pareció informativo, regálame un like y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Quiero mandar un saludo para mi amigo Mario Arias, quien hizo también un video sobre la estatura de los incas. Un saludo especial también para Elibet Maciel y para mis compañeros de promoción 2006 de la Salle del Cusco. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram. Los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.